Entonces haremos una definición primero y luego repasamos un par de propiedades y luego calculamos los determinantes. Empezaremos así, ¿no? Un determinante es un número real, el cual está asociado a cada uno de los elementos de una matriz. ¿De acuerdo? Eso es un determinante. Dada una matriz cuadrada, un determinante es aquel número escalar, el cual está asociado a cada uno de los elementos de la matriz. ¿Está bien? Un determinante se denota por dos barras, así igual como el valor absoluto del cálculo 1. Es lo mismo, ¿no? Se denota de la misma forma. Si la matriz es A, su determinante va a ser dos barritas de la matriz. En algunos libros van a encontrar que también se denota por las letras det, det, de A, o simplemente la mayúscula de D, pero son unas nomenclaturas muy antiguas. Es así, ¿no? Si la matriz es la matriz es cuadrada, ADN, entonces su determinante simplemente va a cambiar los corchetes por las barras. La definición es lo importante, ¿no? ¿Qué es un determinante? Es aquel número escalar, el cual está relacionado con cada uno de los elementos de la matriz. Algo que hay que resaltar también es que el determinante de una matriz es único. Una matriz no puede tener dos determinantes. ¿De acuerdo? Esa es la definición. Iremos a las propiedades. ¿Ya? Ahí están. Son como 11 propiedades. La primera propiedad, el valor de un determinante no depende de la fila o de la columna elegida. Es decir, en una matriz, el determinante se puede calcular sobre cualquier fila o sobre cualquier columna. Esa es la primera propiedad, ¿no? La segunda propiedad, el determinante de la matriz de identidad es 1. El determinante de una matriz diagonal es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Esa es la propiedad 3. ¿Está bien? El determinante de la matriz de identidad es 1. El determinante de una matriz diagonal es igual al producto de los elementos de su diagonal principal. Y el determinante de la matriz nula es 0. ¿Está bien? Entonces, ese escalar, el 1 y el 0, ese escalar es el que está relacionado con cada uno de los elementos de la matriz, sea esta identidad o nula. Algunas otras propiedades algebraicas son el determinante de la matriz transpuesta es igual al determinante de la matriz original. ¿Está bien? Otra propiedad dice el determinante de una matriz elevado a algún exponente es igual al determinante de la matriz elevado a ese exponente. Y de esa propiedad se desprende que el determinante de la matriz inversa es 1 sobre el determinante de A. ¿Está bien? Propiedades algebraicas nada más, ¿no? Si K es un escalar, el determinante de K veces A es igual a K a la N por el determinante de A, donde N es el orden de la matriz. ¿Sí? En forma general, el determinante de un producto de matrices es igual al producto de los determinantes. Y también de forma general, el determinante de una suma de matrices o de una resta de matrices no es igual a la suma o a la resta de los determinantes. Es distinto. Un par de propiedades para resolver. Si en un determinante dos líneas o dos filas cambian, a ver, veremos. Si se intercambian dos filas o dos columnas en un determinante, el determinante por cada cambio va a cambiar de signo, ¿ya? Si se cambian dos filas o dos columnas de un determinante, el determinante cambia de signo. Si todos los elementos de un determinante se multiplican por un escalar, el determinante va a quedar multiplicado por el inverso de ese escalar, ¿ya? Esa es otra propiedad. Si una fila o una columna de un determinante se multiplica por cualquier escalar, todo el determinante queda multiplicado por el inverso del escalar.
Otra propiedad, la propiedad 12 dice, ¿no? Si un determinante tiene una fila o una columna nula, el determinante vale 0. ¿Está bien? Si en un determinante hay una fila o una columna nula, es decir, compuesta de puros ceros, el determinante vale 0. La otra propiedad es muy parecida. Si en un determinante hay dos filas o dos columnas iguales o una múltiplo de la otra, el determinante también vale 0. ¿Ya? Si en un determinante hay dos filas o dos columnas iguales, o que sea una fila múltiplo de otra fila o múltiplo de otra columna, el determinante vale 0. Si en un determinante se suma a una fila o a una columna el múltiplo escalar de otra fila o otra columna, el determinante no cambia. Es decir, esta propiedad es la misma propiedad que las matrices de operaciones elementales, ¿no? Si se realiza la tercera operación elemental sobre las matrices, sobre el determinante no cambia. Con las dos primeras operaciones sí cambia, ¿no? Cuando hacemos intercambio de fila o intercambio de columna, el determinante cambia de signo. Si multiplicamos una fila o una columna por un escalar, el determinante queda multiplicado por el inverso del escalar. Esas dos propiedades cambian. Pero la tercera operación elemental se mantiene tal como es, ¿no? Si a una fila o a una columna de un determinante se le suma o se le resta el múltiplo escalar de otra fila o de otra columna, el determinante no cambia. Y por último, es una propiedad que vamos a repetir, ¿no? La propiedad 16. El determinante de una matriz triangular superior o triangular inferior o diagonal es igual al producto de los elementos de su diagonal principal. Ok, estos se los voy a dejar en la clase de Classroom, se los voy a subir para que sepan las propiedades de los determinantes, ¿ya? Nos va a servir algún rato. Las más importantes son las que nos he dicho ahí abajo, ¿no? Desde la 11 a la 16, que son para resolver determinantes. Las otras propiedades tal vez se utilicen en no son tan utilizadas, pero se utilizan también. ¿Listo? Entonces, con eso, con la definición de determinante, que dice que es el determinante, es un número escalar, el cual está asociado a cada uno de los elementos de una matriz. Eso es. Y teniendo sus propiedades, veremos el cálculo de los determinantes. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular determinantes. Entonces, para calcular determinantes hay varios métodos. Nosotros vamos a hacer dos métodos. El primer método se llama el método del cofactor. Para esto vamos a empezar a definir unos cuantos conceptos. La primera se llama submatriz. ¿Qué es una submatriz? Una submatriz es aquella matriz que resulta luego de eliminar una fila y una columna de una matriz original. ¿Está bien? Entonces diremos así. Sea ADN, ya sobre A de IJ, que podemos escribir así, ¿no? Más bien, para no hacerlo muy largo, nos daremos un ejemplo. Una matriz de 3, con un número vamos a hacer, ¿no? Entonces daremos números. 2, 5, menos 1, 3, 1, 0, menos 2, 2 y 9. Esa es la matriz original. De esa matriz original, puedo, digamos, eliminar la fila 1 y la columna 3. Y resultar, si eliminamos la fila 1 y eliminamos la columna 3, va a quedar 3, 1 menos 2, 2. 3, 1 menos 2, 2. También puedo hacer otra operación, ¿no? Puedo encontrar la matriz 3, 3. ¿Qué quiere decir? Que estoy eliminando
la fila 3 y la columna 3. Y va a quedar 2, 5, 3, 1. ¿Está bien? Entonces, todas estas son submatrices. Esta se llama la submatriz A de 1, 3. Y esta es la submatriz, así le voy a poner ya, la submatriz A de 3, 3. Y así puedo ir calculando varias submatrices, ¿no? Por ejemplo, podemos calcular una más, ¿no? A de 2, 2. Esa submatriz de dónde resulta de eliminar la fila 2 y la columna 2. Entonces queda 2 menos 1 menos 2, 9. ¿Listo? Esta es la submatriz A2, 2. Ese es el concepto de submatriz, ¿no? Dada una matriz original, de ella se pueden encontrar varias submatrices eliminando una fila y una columna. ¿De acuerdo? El otro concepto se llama menor. Se llama menor complementario. ¿Qué es un menor complementario? Un menor complementario es el determinante de aquella submatriz que resulta luego de eliminar una fila y una columna. ¿Está bien? Ese es el menor. Y entonces los menores se representan por la letra M. El menor 1, 3, por ejemplo, ¿qué dice? El concepto de menor es el determinante de la submatriz que resulta de eliminar la fila 1 y la columna 3. Eso es. Pondremos más rectito. 3, 1, menos 2, 2. Ese es el menor 3, 1. El otro menor, ¿cuál sería? Para nuestro ejemplo, el menor 3, 3, que es el determinante que resulta, que es el determinante de la submatriz que resulta luego de eliminar la fila 3 y la columna 3. 2, 5, 3 y 1. Y el otro sería el menor 2, 2, que es el determinante de la submatriz que resulta de eliminar la fila 2 y la columna 2. Eso es, ese es un menor. Y también puedo ir sacando varios menores de la matriz, ¿no? Eliminando una fila y una columna a la vez. El otro concepto se llama cofactor. Un cofactor no es otra cosa que un menor complementario con el signo prefijado y se denota por A de I. Y es menos 1 a la IJ, a la I más J por el menor IJ. ¿De acuerdo? Eso es para nuestro ejemplo. Para nuestro ejemplo, por ejemplo, el cofactor 1, 3 va a ser igual a menos 1 a la 1 más 3 por el menor, que sería 3, 1 menos 2, 2. Y entonces va a quedar 3 más 1 es 4, menos 1 a la 4, positivo, ¿no? 3, 1 menos 2, 2. Así es, ¿no? Un cofactor no es otra cosa que el menor complementario con el signo prefijado. El otro, A de 3. Hasta hemos calculado todas de pares, ¿no? Podemos anotar ese más, ¿no? 3 más 3 y su menor es 2, 5, 3, 1. 3 más 3 es 6, menos 1 a la 6, positivo. 2, 5, 3, 1. Calcularemos un menor con signo diferente. Por ejemplo, el 2, 1 es menos 1 a la 2 más 1. ¿Y cuál es el menor 2, 1? El que resulta de eliminar la segunda fila y la primera columna. Ahí está la matriz original. Eliminamos la segunda fila y la primera columna. Queda 5 menos 1, 2, 9. ¿Sí? Va a quedar
5 menos 1, 2, 9. Y entonces 2 más 1 es 3, menos 1 a las 3 es negativo. Y queda el menor. 5 menos 1, 2, 9. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Ya, volvemos a repetir, ¿no? ¿Qué es una submatriz? Una submatriz es aquella matriz que resulta luego de eliminar una fila y una columna de una matriz dada, una matriz original, ¿no? ¿Qué es un menor complementario? Un menor complementario es el determinante de aquella submatriz que resulta luego de eliminar una fila y una columna. ¿Qué es el cofactor? Cofactor no es otra cosa que un menor complementario con el signo prefijado, es decir, que tiene un signo adelante. Eso es. Entonces, podemos calcular, por ejemplo, los cofactores de una matriz 2 por 2, ¿no? Entonces, digamos una matriz general de 2 por 2, que es de forma A de 1, A de 1, 2, A de 2, 1, A de 2, 2. ¿Cómo serían sus cofactores? El primer cofactor también se llaman As, ¿no? De 1, 1, que va a ser menos 1 a la 1 más 1 por su menor, menor de 1, 1. Menos 1 a la 1 más 1, menos 1 a la 2, es un número positivo, ¿no? ¿Y cuál es el menor? El menor 1, 1 resulta de eliminar la fila 1 y la columna 1, por lo tanto queda A de 2, 2. Ese es el menor. Podemos calcular el otro menor. A de 1, 2 es menos 1 a la 1 más 2 por el menor de 1, 2. 2 más 1 es 3, menos 1 al cubo es negativo. ¿Y cuál es el menor 1, 2? El que resulta de eliminar la fila 1 y la columna 2. A de 2, 1. Así podemos calcular el siguiente. A de 1, de 2, 1, en este caso. A de 2, 1. Es menos 1 a la I más J, decía la fórmula, ¿no? Ahí está la fórmula, a la I más J por M de IJ. Entonces, a la 2 más 1 por el menor 2, 1. 2 más 1 es 3, menos 1 a la 3 es negativo. Y el menor 2, 1 resulta de eliminar la fila 2 y la columna 1. A de 1, 2. Y finalmente podemos calcular el menor de 2, 2, que es menos 1 a la 2, 2 por M de 2. 2 más 2 es 4, menos 1 a la 4 es positivo. ¿Y el menor cuál es? El que resulta de eliminar la fila 2 y la columna 2, que en este caso sería A de 1, 1. Entonces, podemos ver la matriz de menores, ¿no? A de IJ, si colocamos los menores, va a ser así. El primero va a ser A de 1, 1, A de 1, 2, A de 1, de 2, 1, A de 2, 2, reemplazando sus equivalentes, tenemos que va a ser positivo A de 2, 2, negativo A de 2, 1, negativo A de 1, 2 y positivo A de 2, 2. Esa es la matriz. Esta se llama la matriz de cofactores. Ah, pero fíjese ahí en esa matriz de cofactores para una matriz 2 por 2. Tiene signos, ¿no? Y los signos se intercalan. Verificaremos eso mismo para una matriz A de 3, que sería A de 1, 1, A de 1, 2, A de 1, 3,
A de 2, 1, A de 2, 2, A de 2, 3, A de 3, 1, A de 3, 2 y A de 3, 3. Listo. Y entonces calcularemos directamente conociendo que la matriz de coautores directamente, que A de IJ es menos 1 a la I más J por el menor I J, ¿no? Así es. A ver, voy a anotar aquí. A de IJ va a ser la matriz de cofactores. ¿Cuál sería el primer cofactor? El A de 1, 1, ¿no? Reemplazando, menos 1 a la 1 más 1 es 2, menos 1 a la 2 es positivo. ¿Y cuál es su menor? El que resulta de eliminar la fila 1 y la columna 1, ¿no? Va a quedar A de 2, 2, A de 2, 3, A de 2 y A de 3, 3. ¿Cuál sería el otro en la misma fila? 1 y 2 menos 1 a la 1 más 2 es negativo. ¿Y cuál sería menor? El que resulta de eliminar la primera fila y la segunda columna. A de 2, 1, A de 3, 1, A de 2, 3 y A de 3, 3, ¿no? ¿Y cuál sería el siguiente menor? Para 1, 3. Menos 1 a la 1 más 3 es menos 1 a la 4. Eso sería positivo. ¿Y cuál sería su menor? El que resulta de eliminar la primera fila y la tercera columna, ¿no? Quedaría A de 2, 1, A de 2, 2, A de 3, 1 y A de 3, 2. Así es. Y podemos repetir lo mismo para el de abajo. 2 más 1 es negativo. Resulta de eliminar la segunda columna de la segunda fila y la primera columna. A de 1, 2, A de 1, 3, A de 3, 2, A de 3, 3. Listo. El otro sería 2 más 2, positivo. Resulta de eliminar la segunda fila y la segunda columna. A de 1, 1, A de 1, 3, A de 3, 1, A de 3. La otra sería 2 más 3 es 5, menos 1 a la 5 es negativo. ¿De dónde resulta? Resulta de eliminar segunda columna y la segunda fila y la tercera columna. A de 1, 1, A de 1, 2. La segunda fila y la tercera columna, A de 3, 1 y A de 3, 2. ¿Sí? Y así podemos calcular el último, ¿no? Ya está ahí abajo. Calculamos el último. 3 más 1 es 4, positivo. El menor resulta de eliminar la tercera fila y la primera columna. A de 1, 2, A de 1, 3, A de 2, 2 y A de 2, 3. El otro, 3 más 2 es 5, menos 1 a la 5 negativo. Se elimina la tercera fila y la segunda columna. A de 1, 1, A de 1, 2, A de 2, perdón, A de 1, 3, ¿no? La segunda columna estamos eliminando. A de 1, 3, A de 1, A de 2, 1 y A de 2, 3. Y por último, se elimina la tercera fila y la tercera columna. Así es. Entonces, esa es su matriz. Esa es su matriz de cofactores. Cada uno de estos términos se llama cofactor, ¿no? Que es un factor, un menor comentario con el signo prefijado. Entonces, si se fijan, con la matriz de 2 y con la matriz de 3, los signos siguen una regla, ¿no? Fíjense, siempre se intercalan, más menos en la primera columna, en la primera fila y en la segunda fila, menos más.
¿De acuerdo? Y en la tercera fila, más, menos, más. Y entonces eso podemos generalizarlo, ¿no? Para una matriz cualquiera. Entonces ponemos aquí ley de signos. Ley de signos. Eso se cumple para una matriz cualquiera de orden n por n. ¿Sí? Pero nosotros estamos calculando determinantes de matrices cuadradas. Entonces la ley de signos es así. Más, menos, más, puntos suspensivos, menos. Esto es menos, más, menos, puntos suspensivos, más. Y así podemos hacer más, menos, más, puntos suspensivos, menos. Siempre se va a cumplir esa ley de signos en una matriz, ¿ya? Ok, entonces con esos tres conceptos, o con esos dos últimos conceptos, ¿no? La ley de signos y el cofactor, ¿ya? ¿Qué es el cofactor? Aquí lo voy a volver a anotar, ¿ya? El cofactor A de IJ es igual a menos 1 a la IJ, a la I más J, por el menor de IJ. Con esos dos conceptos vamos a anotar el teorema de Kramer. No vamos a anotar, sino lo voy a dictar, ¿ya? Teorema de Kramer. Ok, el teorema de Kramer dice así. El determinante de una matriz A de orden n así le pondremos, ¿no? Entonces, el determinante de una matriz A es igual a la suma de los productos de los elementos de una línea o una columna de la matriz multiplicado por su cofactor adjunto. Eso es un determinante, ¿ya? El determinante de una matriz es igual a la suma de los productos del elemento por el cofactor de una fila o una columna cualquiera de la matriz. Entonces, esto último podemos anotar así. El determinante es igual a la suma desde K en 1 hasta N de A de P por K por A de P por K, donde P asignamos nosotros, dar valor. ¿Qué anotaremos eso? Listo. Eso es entonces el determinante, ¿ya? Para empezar, el determinante se desarrolla sobre cualquier fila o sobre cualquier columna de la matriz. ¿Y a qué es igual ese determinante? Es igual a la suma del elemento de esa fila o esa columna por su cofactor adjunto, ¿ya? El cofactor es este, ¿no? Este es el cofactor. Entonces podemos repetir lo que hemos hecho, ¿no? Lo que hemos hecho ya arriba. Para una matriz A de 2, que es igual a de 1. A ver, así haremos. Por inducción, si no podemos decirle, ¿no? Por inducción. Por inducción, tenemos si es acá igual a 1, entonces vamos a tener A de 1, que va a ser A de 1, 1 nomás, ¿no? Y entonces su determinante de A de 1 va a ser así, A de 1, 1. Por ley de signos, positivo, entonces, utilizando la fórmula del cofactor, signo positivo, ¿no? 1 a la 1 más 1 es 2. Y como no hay ninguna fila, ninguna columna por eliminar, A de 1, 1. Eso va a ser.
Ahora, si K es igual a 2, tendríamos una matriz de 2 por 2, que sería A de 1, 1, A de 1, 2, A de 2, 1 y A de 2, 2. Ahora, en esta matriz, su determinante, aquí abajo haremos el determinante de esa matriz de 2 por 2, va a ser igual a, y se puede desarrollar a lo largo de la fila 1, de la fila 2, de la columna 1 o de la columna 2. Nosotros vamos a desarrollar a lo largo de la fila 1, ¿ya? Entonces, ¿a qué es igual ese determinante? Dice, es igual al elemento, que sería A de 1, 1, ¿sí? Por el cofactor adjunto. ¿Cuál es el cofactor adjunto? Es menos 1 a la 1 más 1, 2, por su menor. ¿De dónde resulta el menor? Resulta de eliminar la fila 1 por la columna 1, A de 2, 2, más el otro elemento, A de 1, 2, por su cofactor, menos 1 a la 1 más 2, que es 3, y de dónde resulta el menor 1, 2, resulta de eliminar la primera fila y la segunda columna, A de 2, 1. Eso es, si lo acomodas aquí, menos 1 al cuadrado es positivo, A de 1, 1 por A de 2, 1, menos 1 al cubo es negativo, más por menos da menos, A de 1, 2 por A de 2, 1. Ese es el determinante. Se calcula así, ¿ya? Lo mismo podemos hacer para el determinante de K de 3. Perdón, para K igual a 3. Para K igual a 3 va a ser la matriz de 3 por 3, que dice A de 1, A de 1, 2, A de 1, 3, A de 2, 1, A de 2, 2 y A de 2, 3. A de 3, 1, A de 3, 2 y A de 3, 3. ¿Listo? ¿Y cómo sería su determinante? El determinante A de 3 va a ser igual. Listo. Y estamos desarrollando a lo largo de la fila 1, pero se puede desarrollar a lo largo de la fila 2, a lo largo de la fila 3, a lo largo de la columna 1, columna 2 o columna 3. ¿Y a qué es igual el determinante? Dice, es a la suma de la multiplicación del elemento por su cofactor adjunto. Empezaremos. El elemento a lo largo de la fila 1, el primer elemento es A de 1, 1, por menos 1 a la 2 y por el menor. ¿Cuál es el menor? Eliminamos la primera fila y la primera fila y la primera columna. Queda A de 2, 2, A de 2, 3, A de 3, 2 y A de 3, 3. Más el otro elemento, A de 1, 2, menos 1 a la 2 más 1, que es 3. Y su menor, ¿cuál es el menor? Se elimina la primera fila y la segunda columna. A de 2, 1, A de 2, A de 3, 1, A de 2, 3, A de 2, 3 y A de 3, 3. Más mi bolígrafo. Más, aquí abajo voy a continuar, el siguiente elemento, A de 1, 3, por su menor, que es menos 1, a la 3 más 1, que es 4. ¿Y cuál es el menor? Resulta de eliminar la primera fila y la tercera columna. A 2, 1, A de 2, 2, A de 1 y A de 3, 2. Eso es.
Así se calcula el determinante. Entonces, ¿qué va a quedar? Si hacemos un poco de operaciones, aquí abajo haremos, menos 1 al cuadrado es positivo, entonces va a quedar a de 1, 1, ¿no? Por a de 2, 2, a de 2, 3, a de 2. ¿Está bien eso? Elimina así, a de 3, 2 y a de 3, 3. Menos 1 al cubo es negativo, menos a de 1, 2, y queda a de 2, 1, a de 2, 3, a de 3, 1 y a de 3, 3. Menos 1 a la cuarta es positivo, a de 1, 3, por a de 2, 1, a de 2, 2, a de 3, 1 y de 3, 2. ¿Listo? Así es. Y así podemos calcular todos los demás determinantes, ¿no? Para k igual a 4, tendríamos que calcular a de 4. ¿Sí? Y se repite el procedimiento. Se puede desarrollar a lo largo de una fila o a lo largo de una columna. Pero hasta ahí para nosotros es suficiente, ¿no? Para una matriz de 3 por 3, el determinante se desarrolla así. Y ya sabemos que estos términos que están aquí se calculan con el paso anterior, que está aquí, ¿no? Con este, que su resultado es ese. ¿Está bien? Ese es el cálculo de determinantes jóvenes. Veremos un ejemplo para que no sea pura letra. A ver, veremos un ejemplo. Déjenme buscar. Vamos a hacer un ejemplito. ¿Qué tal este? Calcular el determinante siguiente. Es 3, 1, 1, 2. 1, 0, 2, menos 1. Es 2, 0, menos 1, 0. Es 1, menos 1, 0 y 1. Calcular el determinante. 3, 1, 1, 1, 0, 2 menos 1, 2 menos 1, 0, 1, 0. Listo, entonces podemos calcular el determinante alrededor de cualquier fila o de cualquier columna. Por ley de signos, por primero, entonces calcularemos sobre la columna 2. Por ley de signos, ¿cómo sería? Este es más, este es menos. Este es más, este es menos. Este es menos en la segunda fila, este es menos, este es más. Es menos, este es más. Este es más, menos, más, menos. Menos, más, menos, más. Entonces, el determinante es igual. Primero, el elemento. Estamos desarrollando a lo largo de la fila, de la columna 2, en la columna 2. Elemento 1. Signo negativo. El menor resulta de eliminar la fila 1 y la columna 2. Va a quedar 1, 2, 1. Estamos eliminando la fila 1 y la columna 2. 2 menos 1, 0. Menos 1, 0, 1. Listo. El otro elemento de la columna 2 sería más elemento 0, signo positivo y el menor. No lo voy a copiar, ¿por qué? 0 por menor, 0 por cualquier cosa, hace 0. ¿Está bien? Más el siguiente elemento de la columna 2 sería 0, su signo negativo, y de dónde resulta el menor, de eliminar la fila 2 o la columna 2 y la fila 3. Tampoco lo voy a copiar, ¿por qué? Porque 0 por cualquier cosa hace 0. El siguiente elemento, más en la columna 2, es menos 1. Su signo positivo. ¿Y de dónde resulta su menor?
de eliminar la columna 2 y la fila 4. Quedaría 3, 1, 2, 1, 0, 0. ¿Está bien? No, perdón. Estamos eliminando la columna 2 y la fila 4, ¿no? Sería 3, 1, 2, 1, 2 menos 1. Y 2 menos 1, 0. Listo. Así va a ser. Lo puedo copiar aquí, ¿no? De nuevo. El determinante de A va a ser entonces menos, por ley de signos, menos 1 por 1 es 1. Y va a quedar 1, 2, menos 1, 2 menos 1, 0, 1, 0, 1. Se hacen 0 estos dos, más por menos, 3, 1, 2, 1, 2 menos 1, 2 menos 1, 0. Listo. Y repito el procedimiento. Repetimos el procedimiento. Por ejemplo, podemos desarrollar a lo largo de la fila 3 el primer determinante. Signos, entonces, con otro color le pondré para no rayar. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. El otro determinante puedo desarrollarlo a lo largo de la columna 3. Signos, más, menos, menos, más, menos y más, menos. Desarrollaremos eso. Uy, ojalá entre. Entonces, el determinante que va a ser menos y le voy a poner un paréntesis. Desarrollamos a lo largo de la fila 3. Primero, elemento 1. Segundo, signo positivo. El menor que viene resulta de eliminar la fila 3 y la columna 1. 2 menos 1, 0. Más, si quieren, elemento 0, signo negativo, y no voy a copiar el menor porque 0 por cualquier cosa hace 0, ¿no? Más el tercer elemento de la fila 3, 1. ¿Cuál es su signo? Positivo. ¿Y cuál es su menor? Se elimina la tercera fila y la tercera columna. 1, 2, 2 menos 1. ¿Listo? Hasta ahí sería. Menos, y aquí abajo voy a seguir, menos, estamos desarrollando a lo largo de la columna 3. Entonces, en la columna 3, el primer elemento, 2. Su signo, positivo. ¿Cuál es el menor? Resulta de eliminar la primera fila y la tercera columna. 1, 2, 2 menos 1. Más, el segundo elemento de la tercera columna es menos 1. Su signo es negativo. ¿Y cuál es el menor? Resulta de eliminar la fila 2 y la columna 3. 3, 1, 2 menos 1 es lo que queda. Más el tercer elemento de la columna 3, 0. Su signo es positivo y no voy a copiar el determinante. Por esta vez lo copiaré. Resulta de eliminar la tercera fila y la tercera columna, ¿no? 3, 1, 1, 2. Listo. Eso es. Y estos determinantes ya sabemos calcular, ¿no? Los de 2 por 2. Podemos calcular para no pasar de hoja y estar copiando. Ahí al lado nomás, ¿no? Ahí al lado copiaremos. El determinante de A va a ser igual a menos paréntesis. Si nos fijamos más arriba, no sé que calculaba el determinante de 2 por 2. Esto es así, más menos, nada más. Entonces es el cálculo cruzado nada más, ¿no? A de 1, 1 por, ¿dónde está eso?
Aquí hay un errorcito, jóvenes. Miren, me he olvidado copiar, he copiado mal. Aquí está. Es 2. A de 1, 1 por A de 2, 2, menos ese signo. A de 1, 2 por A de 2. ¿Está bien? El cálculo es cruzado. La diagonal principal menos la diagonal secundaria. Así se calcula el determinante de 2 por 2. Y entonces para nosotros sería aquí el signo menos afuera. 1 por más es más 1, nada más. 1 por, calculando cruzado, 2 por 0 menos, aquí hay los signos, siempre hay que poner, ¿no? Más menos, menos 1 por menos 1. Ese es el primero. Más, aquí abajo voy a seguir. 1 por más es 1. Y calculamos este determinante. 1 por menos 1 es menos 1, menos 2 por 2, que es 4. Listo. Hasta ahí está calculado el primero. Menos, dice, este menos. Aquí voy a poner paréntesis. 2 por más es 2. Paréntesis. Aquí es más menos. Se calcula cruzado. 1 por menos 1 es menos 1. Menos 2 por 2, que es 4. Listo. Menos por menos es más por más, sigue siendo más. Calculamos este determinante. 3 por menos 1 es menos 3. Menos 2 por 1, que es 2. Y está, y 0 por cualquier cosa, por este determinante que va a dar un número, va a ser 0. ¿Listo? ¿Cuánto da, jóvenes? No estoy mal, dije 21. Ok, 21. Eso es. Entonces, eso es, ¿no? ¿Qué es el determinante? El determinante es un escalar, en este caso 21, el cual está relacionado con cada uno de los elementos de la matriz. Si se fijan, el procedimiento, hemos utilizado todos los elementos con su signo y hemos calculado el determinante que va a ser un valor, ¿no? Ese valor es único. Lo pueden desarrollar a lo largo de cualquier fila o de cualquier columna. ¿De acuerdo? Así es. Pero ahí tenemos un problema, ¿no? Este procedimiento es muy largo, ¿no? Imagínense una matriz de 5 por 5 que no tenga ceros. Lo fácil de este ejercicio así es que había columnas que tenían más ceros y filas que tenían más ceros. Si no Sí, hubieran habido disculpa. ceros, esto se hubiera hecho muy grande, ¿no? Entonces, es por eso que este procedimiento no es el más adecuado. Hay otro procedimiento que se llama la regla de Chiu. Ahorita anotamos. Dígame. Inge, pero dentro de la matriz podemos hacer sumas o restas, operaciones para conseguir ceros. Ese es el siguiente procedimiento. Ahorita dicto el procedimiento. Así como está, si hacemos a la recta media vuelta, este es el método del cofactor. Estamos calculando los cofactores. Para una matriz donde no haya filas con ceros o columnas con ceros, se va a hacer muy largo. Entonces, para acortar el procedimiento es que se usa la regla de Chiu. Anotaremos, ¿ya? Regla de Chiu. Ok, lo voy a dictar nomás, ¿ya? No lo voy a anotar, porque vamos a tardar mucho. Lo voy a dictar. Dice, en el determinante, elegir una fila o una columna. ¿Está bien? Ese es el paso 1. En el determinante, elegir una fila o una columna. Paso 2. En esa fila o en esa columna, elegir un elemento, cualquiera.
Ese elemento se llama elemento pivote. ¿Listo? Paso 3. Utilizando el elemento pivote y las operaciones elementales, hacer cero a todos los demás elementos de la fila o de la columna seleccionada. ¿Está bien? Utilizando el elemento pivote más las operaciones elementales, hacer cero a todos los demás elementos de esa fila o de esa columna seleccionada. Ese es el paso 3. Y el paso 4 dice desarrollar el método del cofactor para el elemento pivote. ¿Sí? Desarrollar el cofactor para el pivote. Y el paso 5 dice repetir el procedimiento cuantas veces sea necesario. ¿Está bien? Así es. Se elige una fila o una columna. En esa fila se elige un elemento. Con ese elemento y operaciones elementales se hacen cero a todos los demás elementos de la fila y de la columna o de la columna. Luego se calcula el cofactor para el elemento pivote y se repite el procedimiento hasta donde ya se pueda calcular. En este caso, como hemos visto, hasta cuando lleguemos al determinante de una matriz de 2 por 2. ¿De acuerdo? Veremos un ejemplo. Mi formulario de ejemplitos. A ver. Aquí voy a copiar un determinante. Determinante de A. Digamos 4, 1, 3, 2, menos 1, 2, menos 3, 4, menos 2, 1, 3, 5, 1, 4, menos 3, 6. Listo, calcular ese determinante. Entonces, lo primero que podemos hacer es elegir una fila o una columna. Puedo elegir la columna 1, por ejemplo. Listo. El segundo paso en esa fila o en esa columna dice, elija un elemento. Puedo elegir el elemento 1, por ejemplo. Ese elemento. Ese se llama el elemento pivote. Ahora dice, mediante operaciones elementales, hacer cero a todos los elementos que quedan en esa fila o en esa columna. Entonces, para hacer cero, puedo hacer menos 4 veces la fila 1, perdón, la fila 4 más la fila 1 en la fila 1. Luego puedo hacer la fila 4 más la fila 2 en fila 2. Y luego puedo hacer 2 veces la fila 4 más la fila 3 en la fila 3. ¿De acuerdo? Esas operaciones pueden ser. Con esas se hacen cero los demás elementos que están sobre esa columna elegida. Y aquí va a ser igual. Menos 4 más 4 hace 0. Menos por más da menos. 4 por 4, 16. Más 1 hace menos 15. Menos por menos es más. 4 por 3 es 12. Más 3 es 15. Más por menos es menos. 6 por 4 es 24. Menos 24 más 2 es menos 22. Esa sería la primera fila. En la segunda fila sumamos nomás. 1 menos 1 hace 0. 4 y 2 hace 6. Menos 3 y menos 3 hace menos 6. 6 y 4 hace 10.
¿Está bien? En la siguiente, 2 menos 2 hace 0. 4 por 2 es 8, más 1 hace 9. 3 por 2 es menos 6, más 3 hace menos 3. Y 6 por 2 es 12, más 5 hace 17. Y queda 1, 4, menos 3 y 6. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Está bien? Sí, que está bien. Ok, ese es el primer paso. Ahora pondremos la ley de signos. Dice, desarrolla el cofactor para el pivote. Por signos, esto es más, menos, más, menos, menos, más, menos, más, menos, más, menos, menos, más, ¿no? Entonces, desarrollamos el cofactor para ese elemento nada más. Elemento 1, signo que le corresponde negativo. Se elimina esa fila y esa columna. Y nos va a quedar 15 menos 15, 15 menos 22, 6 menos 6, 10, 9 menos 3 y 17. Y se repite el procedimiento. Voy a copiar aquí. El determinante de A es igual. Más por menos da menos. Esto es menos 15, 15 menos 22. Anda mal mi lapicito. 6 menos 6, 10, 9 menos 3 y 17. Listo. Y se repite el procedimiento. A lo largo de qué queremos calcular. Queremos calcular a lo largo de la columna 2. Es lo más fácil, creo, ¿no? En esa columna nos elegimos un elemento, cualquiera, creo que es el más fácil. Y con ese elemento hacemos 0 a los demás elementos de la columna o de la fila seleccionada. Sería 3 veces fila 3 más, no, perdón, 5 veces, ¿no? 5 veces la fila 3 más la fila 1 en la fila 1. Y sería 2 veces la fila 3 a menos 2 veces la fila 3 más la fila 2 en fila 2. Y va a quedar menos paréntesis. 5 por 9, 45. Menos 15, 30, ¿no? Así es. 5 por 3, menos 15. Más 15, 0. 5 por 17 menos 22, ¿cuánto da, jóvenes? ¿Cuánto da? 63 y 60 y 63. 63, ¿no? Listo. El otro, menos 2 por 9, menos 18. Más 6, menos 12. Menos por menos da más. 3 por 2, 6. Menos 6, 0. 17 por 2, 34. Menos 10, menos 24, ¿no? Y queda 9 menos 3, 17. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Está bien? Revísenlo. Está bien, Inge. Está bien. Entonces, siguiente paso, desarrolla el cofactor. Para el cofactor, ley de signos, ¿no? Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Así es. Y con eso desarrollamos el cofactor. El menos que estaba de la operación anterior está ahí. ¿Cuál era nuestro pivote? Era ese. Va a ser así. Elemento primero, menos 3. Signo que le corresponde, negativo.
Se elimina la tercera fila y la segunda columna. Va a quedar 30, 63, menos 12 y 20, menos 24. ¿Listo? Lo podemos copiar aquí abajo. El determinante de A. Menos por menos da más, por menos da menos. Menos 3 por 30, 63, menos 12 y menos 24. Y si quieren, repiten el procedimiento. ¿Sí? Por ejemplo, podemos desarrollar a lo largo de la fila 2. Entonces sería menos 2 veces la columna 1 más la columna 2 en la columna 2, ¿no? ¿Cuál sería mi elemento pivote para eso? Este es mi pivote, ¿no? Haciendo operaciones, menos 2 veces la columna 1 más la columna 2. Tengo lo que queremos calcular. A ver. Es menos 3. Menos 2 por 30 es menos 60. Primero, copiaremos, ¿no? 30 y menos 12. Menos 2 por 30 es menos 60 más 3 es 3. Menos por menos es más, 12 por 2 es 24. Menos 24 hace 0. ¿Listo? Ley de signos. Más, menos, menos, más. Y con eso calculamos el determinante. Dice menos 3 era de la operación anterior. Signo del pivote. Elemento menos 12. Signo negativo. Y se elimina esta fila y esa columna. Queda 3, ¿no? Y eso es menos menos da más, por menos da menos. 9 por 12, ¿cuántos jóvenes? 108. 100. ¿Listo? Está calculado el determinante. Ese es un cambio. Por el otro lado, simplemente va a ser menos 3. Aquí ponemos la ley de signos. Más menos. Y el determinante de una matriz de 2 por 2, aquí es igual a la suma de los productos de la diagonal y la subdiagonal, ¿no? La diagonal principal y la subdiagonal. Entonces va a ser 30 por menos 24 menos 12 por 63. Que seguramente va a dar también menos 108. Ese es el método de Chío. ¿Está bien, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. Ahora, una cosa es resolver por Chío seguido, pero aquí hay que hacer mezclas, ¿no? Hemos también anotado propiedades. ¿Sí? Y una de las propiedades decía el determinante de una matriz triangular superior o triangular inferior es el producto de los elementos de su diagonal principal. Entonces, en vez de hacer tantas operaciones, solo se puede hacer operaciones hasta encontrar una matriz triangular superior o triangular inferior. Y ahí podemos calcular el determinante multiplicando los elementos de la diagonal principal. ¿Está bien? Hay que combinar los procedimientos. Haremos otro, a ver. ¿Hay campo? Sí. Aquí. Déjenme ver. Esta de aquí haremos. Calcular el determinante. A 1, 1, 1, 1, A 1, 1, 1, A 1, 1, 1, 1, A.
Listo, nos daremos unos 3 minutos, unos 5 minutos para calcular. A ver, me dictan cuánto sale. Practicaremos. No, profesor. No, profe, que sí sea constantemente. Pero me quiero what the fuck. Ah, tú sí quieres Luis. Yona. No que te gustaba la chilena. Dices que te calles. Con razón. Apagámoslo el micrófono, por favor. Eso es. Vamos calculando. ¿Qué dicen, jóvenes?
¿Qué dicen, jóvenes? ¿Alguien tiene un resultado? Aún no, Inge. Un momento, por favor. Ok, a ver, conmigo. Ya les he dicho que se pueden mezclar las reglas de Chío con las propiedades que nos que nos visto al principio, ¿no? Entonces, para este caso no voy a utilizar ningún pivote, sino voy a tratar de hacer la mayor cantidad de filas y de columnas cero. Puedo hacer así, menos la columna 2 más la columna 1 en la columna 1 y menos la columna 4 más la columna 3 en la columna 3. Se puede hacer lo mismo con filas, ¿no? Menos la fila 2 más la fila 1 o menos la fila 3 más la fila 4. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a resultar de eso? Menos columna 2 más columna 1 va a ser A menos 1, 1 menos A, 1 menos 1 es 0, 1 menos 1 es 0. ¿Sí? Va a quedar 1, A, 1, 1. Y dice menos columna 4 más columna 3. 1 menos 1 es 0.
1 menos 1 es 0. A menos 1. 1 menos A. 1, 1, 1 y A. Así era. ¿Está bien? Ahí lo ordenaremos un poquito. El determinante de A es, voy a factorizar el signo. Menos 1, menos A menos 1, 0, 0, 1, A, 1, 1, 0, 0, A menos 1, menos A menos 1. Y aquí sería 1, 1, 1A. Ok. Ahora podemos, si quieren, seguir haciendo operaciones ahí o podemos aplicar una propiedad. Dice la propiedad. Si una fila o una columna del determinante se multiplica por un escalar, el determinante queda multiplicado por el inverso del escalar. ¿Está bien? Entonces puedo hacer 1 sobre A menos 1 de la columna 1 en columna 1. Estoy multiplicando a la columna 1 por 1 sobre A de menos 1. Lo mismo puedo hacer con la columna 3. 1 sobre A menos 1 de la columna 3 en la columna 3. Entonces, si a la columna 1 le multiplico por 1 sobre A menos 1, el determinante pueda multiplicado por su inverso, que va a ser simplemente A menos 1. Listo. Entonces, A menos 1 por 1 sobre A menos 1 hace 1. Menos A menos 1 sobre 1 sobre A menos 1 hace menos 1. 0 y 0. 1 a 1 menos 1 a 1, 1. Aquí 0, 0. Y si multiplico la columna 3 por 1 sobre A menos 1, el determinante queda multiplicado por su inverso. Va a quedar 1 menos 1. Y aquí queda 1, 1, 1 y A. Listo. Y ahí es fácil ver. Puedo hacer 2, fila 1 más fila 2 en la fila 2. Que va a estar aquí abajo. Uy, ya no hay. El determinante A es A menos 1 al cuadrado por 1, 1, 0, 1. No dice nada de la fila 1, ¿no? Esto está mal. Fila 1 más la fila 2 en la fila 2. Menos 1 más 1 hace 0. A menos 1. A más 1, ¿no? A más 1. Vamos sumando. 0 y 2. Y lo otro es 0, 1, 1, 1. Y el otro es 0, 1, menos 1 y A. Y ya tengo el pivote ahí, ¿no? Este es el pivote. Su signo es positivo. Y desarrollo el método del cofactor ahí. Estábamos arrastrando A menos 1 al cuadrado. Para ese elemento, signo positivo. Elemento 1. Y se elimina esta fila y esta columna. Va a quedar A más 1, 1, 1, 0, 1 menos 1, 2, 1 y A. Y repetimos el procedimiento. Copiaré para pasar a la otra hoja, por favor. Era A menos 1 al cuadrado por 1, sigue siendo A menos 1 y simplemente va a quedar el determinante. ¿Listo? Pasaremos a la otra hoja. Nos queda así. El determinante de A es igual a menos 1 al cuadrado y quedaba A más 1, 1, 1, 0, 1, menos 1, 2, 1 y A. Listo, y en ahí tengo que hacer alguna operación para simplificar, ¿no?
La más fácil es fila 2 más fila 1 más fila 3 en la fila 3. Esto va a ser a menos 1 al cuadrado por a más 1, 0, 2. 1, 1, 1. Sumamos 2 menos 1 más 1 a 0. A más 1. Listo. Como ya tengo un solo elemento, podemos primero agarrar el pivote y poner la ley de signos, ¿no? Menos, más, menos, más, menos. Así es. Y desarrollamos el determinante. Elemento, estábamos arrastrando a menos 1. Elemento 1, signo positivo, y su menor resulta de eliminar esta fila y esa columna. Va a quedar a más 1, 2, 2 por a más 1. ¿Listo? Ahí podemos calcular directamente, más menos, y determinante va a quedar a menos 1 al cuadrado, más por 1 es más. Para no confundir con matriz, no usemos corchetes. Este elemento por ese elemento de la diagonal principal, a más 1 por a más 1, menos 2 por 2. ¿Cuánto sale simplificar el paréntesis, jóvenes? Me dictan, por favor. Al cuadrado Ya, más 2a menos 3. al cuadrado más 2a menos 3. Ahora, si quieren, lo factorizan más, ¿no? No hay problema, ya está calculado. Así es. Entonces, hay que utilizar las reglas que hemos hecho, ¿no? El cofactor, el procedimiento de Chío, y hay que aplicar propiedades. ¿De acuerdo? Así es, tal vez también se podría calcular haciendo una matriz triangular. La siguiente clase vamos a hacer más ejercicios de determinantes. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna consulta que tengan hasta ahí? ¿No tenemos? No, ingeniero, está claro. Ingeniero, Ok. una consulta, ingeniero. Dime. ¿Por qué colocábamos a menos 1 al cuadrado? Por favor. Aquí está. Vamos a demás antes. Aquí está. Ahí. Dice, si a una fila o a una columna de un determinante le multiplicamos por un escalar, el determinante completo queda multiplicado por el inverso del escalar. Entonces le estamos multiplicando a la columna 1 por 1 sobre a menos 1. ¿Y cuál es el inverso de 1 sobre a menos 1? Es a menos 1. Entonces, un a menos 1 aparece para esta operación, para eliminar estos dos términos, para esta columna. Y el otro a menos 1 aparece para esta operación, para eliminar estos otros dos. Si a la columna 1 le estoy multiplicando por 1 sobre a menos 1, el determinante entero queda multiplicado por el inverso de ese número. El inverso de 1 sobre a menos 1 es a menos 1. Y para la otra operación, cuando le multiplico a la columna 3 por 1 sobre a menos 1, el determinante también tiene que quedar multiplicado por el inverso de ese número. Pero resulta que ese número es el mismo para las dos columnas. Entonces, a menos 1 por a menos 1 es a menos 1 cuadrado. Ahora, si quieren verlo de otra forma, simplemente estoy factorizando del determinante ese valor de a menos 1 de cada columna. De la columna 1 estoy factorizando a menos 1 y de la columna 3 estoy factorizando a menos 1.
A menos 1 por A menos 1 va a ser A menos 1 cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero, gracias. Ok, entonces nos vemos el viernes, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Solo Inge.